Diciembre, día 13 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Lucía, Virgen y Mártir. Santa Lucía, tan célebre en toda la Iglesia y gloria de la Sicilia, era de una de las más nobles familias de Siracusa, capital entonces de toda la isla, pero por lo más distinguidos que fuesen sus padres por su nobleza y por sus abundantes bienes de fortuna, ponían su principal gloria en la dicha que tenían de ser cristianos. No tenían más que una hija llamada Lucía, heredera de sus grandes riquezas, pero sobre todo de su virtud, a la que añadió nuestra santa la de la pureza y gloria del martirio. Había nacido hacia el fin del tercer siglo, con particulares inclinaciones a la piedad y con un amor a Jesucristo y un celo extraordinario por la religión. Se tuvo gran cuidado en cultivar un tan buen natural y unas tan bellas disposiciones. Su modestia, su propensión al retiro, su amor a la virginidad dieron bastantemente a conocer a los que le veían de cerca que Jesucristo la había escogido por su esposa. Perdió a su padre cuando no tenía todavía sino 5 o 6 años, pero su madre, llamada Eutiquia, se aplicó con más cuidado durante su viudedad a inspirarle los más altos sentimientos de la piedad cristiana. Como las calidades corporales de la hija correspondían a las de su corazón y de su espíritu, pues estaba dotada de una rara belleza a que se añadía el ser rica y discreta, pensó Eutiquia en procurarle con tiempo un establecimiento honroso, cual correspondía a sus prendas y calidades. No le fue difícil hallarle un partido ventajoso. Entre todos los señores que se presentaron, puso su madre los ojos en un joven bizarro que parecía ser el que le convenía, y que ciertamente tenía calidades dignas de ella, excepto el ser pagano, pero esta consideración no detuvo a Eutiquia, sea que creyese que la diversidad de la religión no perjudicaría a la fe de Lucía, cuya probada virtud tenía bien conocida, sea que esperase que su celo y su virtud podrían fácilmente convertir algún día al joven esposo, pero nuestra santa se hallaba con muy distintos pensamientos. Abrazada desde su infancia en el amor de su divino Salvador y encantada de la belleza de este esposo celestial, le había consagrado su virginidad, y como había previsto todo lo que le podía suceder, estaba resuelta a no tener jamás otro esposo que a Jesucristo, aunque hubiese de perder por ello todos sus bienes y la misma vida. Informada del designio de su madre, le suplicó que no se precipitase, le representó que era todavía demasiado joven para pensar en casarse, y que debía prolongarle todo lo posible el gusto que tenía de servirla, de cuidar de su salud y de estar en su compañía. Este discurso embelesó a la madre, y aunque el pretendido esposo instaba mucho por concluir un casamiento que le era ventajoso, Eutiquia dilató su conclusión por dar gusto a su hija. Entretanto, nuestra santa no cesaba de suplicar al Señor que impidiese el designio de su madre. Fue oída su oración, pues, molestada su madre de un flujo de sangre que la atormentó por espacio de 4 días, una enfermedad tan molesta lo suspendió todo, de modo que, mientras Eutiquia estuvo en la cama, no se habló palabra del casamiento. Como la fama de los milagros que se obraban continuamente en Catania, en el sepulcro de Santa Águeda, se extendió tanto por toda la isla, se concurrían a él de todas partes, no sólo los cristianos, sino también los paganos, a buscar socorro en sus enfermedades, y como por otra parte todos los remedios que se habían aplicado a Eutiquia en los 4 años habían sido inútiles, afligida Santa Lucía de ver padecer a su madre tanto tiempo, le propuso que podían ir las dos a Catania, pues tenía una gran confianza en que por la intercesión de Santa Águeda recobraría la salud. La enferma vino bien en ello, y entrambas hicieron el viaje. Luego que llegaron a Catania, se fueron al sitio donde estaba el sepulcro, y se pusieron en oración. Como estaban muy fatigadas, Santa Lucía se quedó dormida, y durante este sueño se le apareció Santa Águeda, acompañada de muchos ángeles, y encarándose con ella le dijo: «Lucía, querida hermana, esposa sagrada de nuestro común Salvador, ¿por qué me pides lo que por ti misma puedes alcanzar fácilmente? Jesucristo, tu esposo y mío, te concede gustosamente la salud que tanto deseas de tu madre, y como este Señor se ha dignado a hacer célebre la ciudad de Catania por honrarme a mí, así también quiere que tu nombre haga célebre a la ciudad de Siracusa.
Tu alma le es grata y preciosa, y en la pureza de tu corazón encuentra una habitación agradable. Acabadas de decir estas palabras, desapareció la visión. Habiendo despertado Lucía, exclamó: Madre mía, muy amada, ya estáis curada por la intercesión de su esposa Santa Águeda. Os ha dado Dios la salud. Démosle humildemente gracias. Después de haber mostrado su reconocimiento a Dios y a su santa protectora, quedaron muy contentas entrambas. Pero antes de retirarse del sepulcro, abrazando Lucía a su madre, que estaba penetrada toda de reconocimiento por un beneficio tan señalado, le dijo: Mi querida madre, Dios acaba de haceros un gran favor, y yo me lisonjeo que no me negaréis el que yo os pido por amor de Dios, y es el que no me habléis más de casamiento. He consagrado mi virginidad a Jesucristo. Estimaré, llevéis a bien, no tenga yo otro esposo que a este señor. Eutiquia, enternecida y embelesada al mismo tiempo de una resolución tan generosa, vino en lo que le pedía su hija. No basta, añadió la hija, que consintáis en mi matrimonio espiritual. Es menester que me deis mi dote para que yo le entregue a mi divino esposo por las manos de los pobres, a quienes he determinado distribuir todos mis bienes. Hija mía, respondió Eutiquia, todos los bienes de la familia son tuyos, pero no quieras que pierda yo mis derechos, y que la caridad que quieres ejercer con los pobres me reduzca a pedir limosna. Vengo bien en que dispongas de la rica dote que te había destinado, pero quiero conservar mi caudal durante mi vida, aunque resuelta siempre a dejarlo a los pobres después de mi muerte. Después de vuestra muerte, replicó la santa hija, ¿y qué sacrificio hacemos a Dios en darle lo que no podemos retener? Creedme, madre mía, demos a Dios los bienes que Él mismo nos ha dado, y démoselos antes que la muerte se los lleve. Contemos con su bondad y con su providencia. El Señor cuidará de nosotras, como nosotras no contemos sino con Él. Eutiquia se enterneció al oír este razonamiento de su hija, y tomó la resolución de distribuir sin detención todos sus bienes a los pobres, para no poseer en adelante sino a Dios. Habiendo vuelto a Siracusa, empezaron a distribuir entre los pobres todo el dinero que tenían, pasando después a vender todas sus alhajas y joyas para rescatar los cautivos cristianos y procurar la libertad a los encarcelados. El caballero a quien estaba prometida Lucía, sabiendo que entrambas vendían sus tierras, fue a estar con el aya de la santa para informarse de la verdad, y la suplicó le descubriese el misterio. Es verdad, le respondió el aya, que Eutiquia vende todo lo más precioso que tiene, pero es para comprar una tierra de un valor infinito y de unas rentas inmensas. Esta respuesta, que el caballero pagano no comprendió, le satisfizo, creyendo encontrar en ella su propio interés, pero habiendo sabido que todo el dinero que habían sacado de la venta de todos sus fondos se había empleado en alimentar a los pobres y en liberar presos, conoció que se jugaba con él, se arrebató de una furiosa cólera, se fue despechado a encontrar al prefecto de la ciudad, le informó de todo y le dijo que aquella disposición de bienes nacía de que Lucía era cristiana. No fue menester más para hacerla prender. No se puede decir cuál fue el gozo de nuestra santa cuando se vio en vísperas de ser mártir. Compareció delante del juez con aire de paz y de constancia y de seguridad. Nada omitió el tirano para persuadirla a abandonar su religión. Le representó las grandes ventajas que hallaría en el mundo si consentía en el casamiento que se le había propuesto, y levantando luego la voz, le dijo que era preciso que en aquel mismo día ofreciera a los dioses un sacrificio. Yo no conozco otro Dios, respondió la santa, sino al Dios omnipotente y eterno, criador del cielo y de la tierra, a quien ya he hecho sacrificio de todos mis bienes, y no me resta más que hacerle sacrificio de mí misma. Piscasio, este era el nombre del prefecto, al ver con la firmeza con que la santa le respondió, le dijo: Bien, veo que no conviene usar de razones contigo, los tormentos harán callar tu pico, y los golpes te harán enmudecer. Los suplicios que se padecen por Jesucristo, replicó la santa, no pueden hacer callar a sus confesores, pues Él mismo nos ha asegurado que, cuando estemos ante nuestros jueces, no seremos nosotros los que hablaremos, sino que el Espíritu Santo hablará por nuestra boca. ¿Juzgas, respondió Pascasio, que el Espíritu Santo está en ti y que Él es quien sugiere lo que respondes? Creo, replicó la santa, que los que tienen una vida pura y casta son templos del Espíritu Santo. Si es así, respondió el juez, pronto hallaré yo medio de arrojar de ti ese espíritu, prostituyéndote como a una mujer infame.
Temo poco todas tus violencias, replicó la santa. El Dios que adoro, a quien he consagrado desde mi niñez mi virginidad, sabrá muy bien preservarme de tus insultos. Irritado el tirano con estas respuestas, mandó que llevasen esta casta esposa de Jesucristo a un lugar infame para ser abandonada a la brutalidad de todos los libertinos de la ciudad. Pero, ¿qué puede toda la malicia de los hombres y del mismo infierno contra la omnipotencia de Dios? Santa Lucía fue detenida por una mano invisible en el mismo lugar donde estaba, y por más que se hicieron los mayores esfuerzos para sacarla, hasta emplear en ello muchos pares de bueyes, no fue posible moverla. Los paganos lo atribuyeron a encanto, las gentes cuerdas a milagro. El tirano, lleno de confusión y reventando de rabia y despecho, mandó que se encendiese una hoguera alrededor de ella, que la cubriesen de pez y resina, que añadiesen toda suerte de materias combustibles, y que se le pegase fuego. Pero el mismo que la había hecho inmóvil la conservó sana en medio del incendio. Un fuego horrible la rodeó toda, la cubrieron espesas llamas, se creyó que quedaría sofocada y consumida en un momento, pero se pasmaron todos cuando, disminuyéndose el fuego, vieron a Santa Lucía en medio del brasero con la misma serenidad y entereza que si estuviera en un baño fresco, sin que uno de sus cabellos hubiese perecido, y sin que el fuego la hubiese tocado a la ropa. Este prodigio causó grande admiración en los corazones de cuantos estaban presentes. Exclamaron todos en voz alta: «Gloria al Dios de los cristianos, solo Él merece nuestros cultos». Habiendo acudido Pascasio a los gritos de la gente, viendo que la santa cantaba las alabanzas de Dios con los ojos levantados al cielo y no pudiendo sufrir las maldiciones que vomitaba contra él la muchedumbre, mandó al verdugo que le cortase el cuello de un tajo. No habiendo muerto la santa al instante, la cogieron los cristianos y la llevaron a una casa inmediata. Hallándose en este estado, predijo el fin de la persecución y la paz que gozaría la iglesia después de la muerte de Diocleciano, y se dice que antes de expirar tuvo el consuelo de recibir el viático. Después de lo cual, colmada de gracias, de victorias y de merecimientos, dio apaciblemente su espíritu a Dios el día 13 de diciembre del año 304. Su cuerpo fue enterrado en Siracusa, donde estuvo hasta el siglo VIII, en que Faroaldo, duque de Spoleto, habiéndose apoderado de Siracusa, le hizo transportar a la ciudad de Corsino en Italia. Este santo cuerpo permaneció en este lugar cerca de 250 años, esto es, hasta el año 970, en que Thierry, obispo de Metz, habiendo pasado a Italia con el emperador Otón I, su primo, y deseando enriquecer su diócesis con preciosas reliquias de mártires, se llevó las de Santa Lucía, las puso en su iglesia de Metz, y 2 años después las hizo trasladar a la de San Vicente, donde había hecho edificar una magnífica capilla dedicada a Santa Lucía. En 1042, otro obispo de Metz, llamado también Thierry, sacó un brazo de la caja y le dio al emperador Enrique III, quien le colocó en el monasterio de Ladenburg o Landeberg, en la diócesis de Espira. Cuando Thierry trasladó el cuerpo de la santa a Metz, se había ya trasladado la cabeza a Roma. Ya se habían distribuido algunas porciones de estas santas reliquias a otras iglesias, donde se guardan con grande veneración. Se tiene a esta preciosa virgen por abogada de la vista, y comúnmente la pintan con sus ojos en un plato que tienen las manos. No se sabe la causa de pintarla así, ni su historia. Dice que se sacase los ojos por librarse de un hombre lascivo que la perseguía, pero como cada día se experimentan nuevas gracias que hace el Señor a los que, teniendo mal de ojos, se encomiendan con devoción a Santa Lucía, tengámosle todos gran devoción, para que por su intercesión se nos conserve la vista corporal, y mucho más para que alcancemos la espiritual y eterna. Otros escriben, y con más fundamento, que es abogada contra el fuego. Martirologio romano, en Siracusa de Sicilia, la fiesta de Santa Lucía, virgen y mártir, en la persecución de Diocleciano, los hombres licenciosos, a quienes la santa había sido entregada de orden de Pascasio, varón consular, para que el pueblo se burlase de su pudor, habiendo echado mano de ella, no pudieron moverla del sitio, mas por más cuerdas y parejas de bueyes que emplearon. Después, habiendo sufrido sin lesión pez, resina, aceite hirviendo, consumó por último su martirio, recibiendo una estocada en la garganta. En Armenia, el suplicio de San Eustacio, San Auxendo, San Eugenio, San Mardario y San Orestes, mártires en la persecución de Diocleciano. Eustacio fue entregado con Orestes a exquisitos tormentos,
primero bajo Lisias, luego en Sebaste bajo el presidente Agricolao, quien mandó arrojarle en un horno, donde expiró. Orestes rindió el arma a Dios acostado en un lecho de hierro candente. Los demás, entregados a los más crueles tormentos bajo el presidente Lisias, entre los abrabescos, consumaron su martirio de diferentes modos. Sus cuerpos, llevados a Roma con el tiempo, fueron depositados honoríficamente en la iglesia de San Apolinar. En Cerdeña, la isla de Sulci, el martirio de San Antíoco, bajo el emperador Adriano. En Cambrai de Francia, San Auberto, obispo y confesor. En el país de Ponthieu, San Joso, confesor. En el término de Estrasburgo, Santa Odilla, virgen. En Poitiers, Santa Abra, hija de San Hilario. En Cahors, San Ursiso, obispo. En Villechasson, cerca de Courternay, en Gâtinais, Santa Rosa, religiosa de Chelles, primera abadesa de aquel lugar. En Moulins, Santa Juana Francisca Freimont de Chantal, el propio día, San Aristón mártir. En Irlanda, San Colmo, monje. En Inglaterra, Santa Edburga, abadesa. La misa es en honor de la santa y la oración la que sigue. Oídnos, Dios, Salvador nuestro, y haced que el gozo que nos causa la fiesta de Santa Lucía, vuestra Virgen y mártir, esté acompañado de sentimientos de una verdadera piedad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. La epístola es del capítulo 10 y 11 de la segunda de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que se gloria, glóriese en el Señor, porque el que se recomienda a sí mismo no es el que merece ser aprobado, sino aquel a quien recomienda Dios. Ojalá sufriereis algún poco de mi ignorancia, pero con todo eso, sufridme, porque yo os celo por celo que tengo de Dios, puesto que os he desposado para presentaros como una casta virgen a un solo hombre, a Cristo. Nota: queriendo San Pablo evitar toda ocasión de murmuración en los falsos apóstoles que alteraban la doctrina que predicaba a los corintios, les dice por qué no ha querido recibir nada de ellos para su subsistencia. Luego, para convencerlos de que debían creerle antes a él que a los falsos apóstoles, refiere en su alabanza lo que era, y particularmente lo que había padecido predicando la fe de Jesucristo. Reflexiones: el que se gloria, glóriese en el Señor. No hay virtud sobre la tierra, no hay mérito, se puede también añadir, no hay buen espíritu, no hay verdadera probidad, no hay buen juicio fuera del que Dios reconoce por tal. El hombre piensa con poco arreglo, su juicio por lo común lleva a la falsedad y a la mentira. Todas las cosas se juzgan en un tribunal donde los jueces ordinariamente son partes, los sentidos dan su dictamen y son atendidos, las pasiones tienen voto decisivo en este tribunal, el humor, el natural, los intereses particulares, el espíritu del mundo, todo aboga y defiende la causa del amor propio. Y nos admiraremos que nuestros juicios sean tan falsos, que nuestras ideas sean tan contrarias a las de Dios, que estimemos y alabemos tan frecuentemente lo que Dios reprueba, y que por consiguiente es lo que en realidad es digno de despreciarse. En solo el Señor debemos buscar nuestra gloria, quiero decir, en la perfecta sumisión a sus órdenes y en hacer todo aquello que le agrada, porque o las cosas de que nos gloriamos no se pueden referir a Dios, y entonces la gloria no puede ser sino muy vana, o nos gloriamos en aquellas ventajas de que no estamos revestidos sino para usar de ellas según los fines de Dios, y entonces el hombre es muy injusto en apropiárselas a sí mismo. ¿No es una grande flaqueza la vanidad de alabarse uno a sí mismo? ¿Qué piensan los hombres de los que se alaban a sí mismos? Esto solo no roba a las acciones más loables lo que tendrían de mérito por otra parte, o a lo menos esto no empaña la más hermosa virtud. ¿Por qué ensalzar el poco bien de que somos capaces? ¿A qué fin publicarlo donde creemos que puede atraernos la aprobación de los hombres? Si Dios nos quiere en puestos donde nos sea necesaria la estimación de los hombres, Él sabe muy bien mostrarles que somos dignos de ella, sin que nosotros la procuremos por nuestra parte. La flaqueza de alabarse uno a sí mismo es más que pueril, no solamente señal de poca virtud, sino de una simpleza que disminuye la estimación que por otra parte se pudiera tener de las bellas prendas de la persona.
Esta necia y ridícula vanidad denota un espíritu apocado, cuyas luces son tan limitadas que no pueden descubrir el perjuicio que ocasiona al mismo mérito la flaqueza de alabarse, y así no hay quienes más se alaben a sí mismos que los entendimientos muy regulares. Un gran talento, un hombre de mérito muy sobresaliente, habla poco de sí. El Evangelio es del capítulo 13 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que el hombre que le halla le esconde. Y muy gozoso de ello, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos al comerciante que busca piedras preciosas, y en hallando una de gran precio, se marcha, y vende cuanto tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a la red, que echada en el mar, coge toda suerte de peces, y en estando llena la sacan, y sentados a la orilla, escogen los buenos en sus vasijas, y echan fuera los malos. Así sucederá en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Respondiéronle: sí. Díjoles: por esto, todo escriba e instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familias, que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Meditación. ¿Cuánto aborrece Dios el pecado? Punto primero. Considera que no hay más fuerte antipatía que la que hay entre Dios y el pecado. Esta antipatía le es esencial a Dios. La naturaleza de Dios es esencialmente enemiga del pecado y por consiguiente del pecador. Si el pecado pudiese dejar de ser contrario a Dios, no sería ya pecado, y si Dios pudiese dejar de aborrecer al pecado, no sería Dios. Luego, no debo esperar poseer a Dios mientras estuviese poseído del pecado. Así como el pecado no entra en el cielo porque Dios reina en él, así Dios no entra en una alma donde reina el pecado. Si se tuviese una idea cabal del pecado, el nombre solo de pecado causaría al alma un horror y un espanto mortal. El pecado es propiamente el solo mal del hombre. La pérdida de los bienes, las desgracias, las enfermedades, los dolores, las persecuciones, la muerte misma, no son males sino muy impropiamente, y en cuanto son efectos y consecuencias del pecado. En efecto, que un hombre sea desgraciado, pobre, enfermo, perseguido, y el desecho del género humano, que sea despreciado, calumniado y aún reducido a la última miseria, si este hombre está en gracia y en amistad del Señor, por no ser respetado, no deja de ser respetable. Es como un diamante de gran precio, cubierto de polvo, que no se conoce y se lleva entre los pies. La misma muerte tan terrible al pecador no espanta a este hombre, ni menos da fin a su mérito. El estado de gracia nos hace agradables a los ojos de Dios, y por él gozamos de los derechos que constituyen el honor y la gloria de hijos suyos. El pecado, por el contrario, obra la suma desdicha del hombre. ¿Qué estado más triste, más horroroso y más digno de lástima que el de un hombre que ha caído de la gracia de su soberano? Cuando una persona ha incurrido en la indignación del rey, se tiene por muy desgraciada. ¿Qué estado, pues, más miserable que el de un hombre a quien Dios mira como a su enemigo, de un hombre a quien Dios mira con horror, y que es triste objeto de su furor y de su cólera? He aquí lo que produce un solo pecado mortal: arma todas las criaturas contra el pecador, posea éste todas las bellas cualidades, tenga un talento peregrino, un natural feliz, sea de un nacimiento distinguido, posea todos los tesoros del universo. Si Dios le aborrece, es sumamente infeliz. He aquí cuál es el fruto de una falta grave. Punto segundo. Considera que Dios no está ocupado, por decirlo así, en el mundo, sino en destruir el pecado. Todo lo que hace fuera de sí no se encamina sino a esto. Si envía a su Hijo a la tierra, es para desterrar de ella el pecado. Si forma la Iglesia, es para exterminar el pecado. Si nos da sus gracias, es para armarnos contra el pecado. Si nos premia, es por haber vencido al pecado. Si nos castiga, es por haber amado al pecado. Ah, esta ocupación es digna de Dios. ¿Por qué, pues, no me ocuparé yo también en lo mismo? Todos los días se me ofrecen 1000 ocasiones de impedir el que se peque. ¿Y por qué no lo hago? Pero ay, mientras que Dios se ocupa en destruir el pecado, me ocupo yo en obrarle y en establecerle. Pero nada es más a propósito para hacernos conocer el odio que tiene Dios al pecado que la severidad con que le castiga. Dios castiga el pecado en cualquiera persona que le vea.
con qué rigor le castigó en los ángeles, que eran las más excelentes de sus criaturas, sin respetar ni su excelencia, ni sus prerrogativas, ni sus brillantes prendas. Un solo pecado de soberbia borra y aniquila todas estas excelencias. Con qué severidad le castigó en el hombre, a quien amaba tan tiernamente, a quien había criado a su imagen y semejanza. Un solo pecado de desobediencia le arroja de aquel paraíso de delicias en que había sido colocado, y le sujeta a este espantoso cúmulo de desdichas y miserias que inundan la tierra. Le castigó, en fin, en su propio Hijo, digno objeto de sus más dulces complacencias, aunque no tuviese sino la apariencia del pecado. Pongamos los ojos en Jesucristo clavado en la cruz. Este retablo de dolores es un efecto del odio que tiene Dios al pecado. Si así trata Dios a su propio Hijo por solo haberle encontrado cargado de pecados ajenos, ¿cómo tratará a un esclavo cargado de los suyos propios? Basta que Jesucristo, la inocencia misma, quiera pagar por los pecadores para que Dios no se detenga, ni en la santidad, ni en la majestad, ni en el mérito infinito de este amado Hijo. Le ve bajo la apariencia de pecador, no es menester más para que descargue sobre él todo el peso de su indignación. Se puede decir, en algún modo, que el odio que tiene al pecado puede más en él que el amor tierno con que ama a su Hijo. Oh, y cómo este solo ejemplo da una justa idea de la enormidad del pecado y de su malicia. Haced, Señor, que yo le tenga tan grande horror, que pierda los bienes, la salud y la misma vida, antes que incurra en vuestra desgracia por el pecado. Jaculatorias. He pecado, oh Salvador de los hombres, pero estoy pronto a hacer y padecer cuanto querráis para aplacarlos. Señor, no me castiguéis en vuestro furor y en vuestro enojo. Propósitos. 1. No se sabe lo que es mal cuando se dice que es un gran mal la pobreza, la enfermedad, etc. No hay en esta vida otro mal sino el pecado, pues ninguna cosa sino el pecado puede impedirnos el poseer el sumo bien. Ninguna cosa me desvía de mi último fin, ninguna me aparta de mi Dios sino el pecado. ¿Qué horror no debemos tener a este monstruo? Haz que este horror sea muy vivo, ten horror a la sola sombra del pecado. Cuando vas a decir o hacer alguna cosa, piensa ante todo si hay pecado en ello. Vive con una extrema delicadeza de conciencia, no acabando jamás tu oración de la mañana sin protestar a Dios el horror que tienes al pecado y pedirle gracia para no cometerle. 2. No te contentes con tener tú este horror vivo y sensible al pecado. Procura inspirarle también a tu familia. Desde que tus hijos empiecen a tener conocimiento, no dejes de inspirarles frecuentemente este horror al pecado. Diles a menudo, como la reina doña Blanca a San Luis: hijo mío, aunque es muy grande la ternura con que te amo, antes quisiera verte muerto que en pecado mortal. Haz muchas veces esta oración y enséñala a tus hijos. Concededme, Dios de pureza, la gracia de velar con tanto cuidado y de orar con tan grande eficacia que el tentador no consiga jamás ventaja alguna sobre mí. Haced que me aleje tanto de todas las ocasiones de pecar y que conciba tan grande horror a todo lo que puede manchar mi alma, que ninguna cosa sea capaz de hacerme caer jamás en pecado, ni perder vuestra amistad y gracia. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!